dejando, dejando sentada la posibilidad de que el tema, cuando salga el programa al aire, ya no tenga relevancia. Podríamos hablar un minuto de una cuestión que se ha planteado en los últimos días, antes de la grabación, que es el de los salarios en el sector público. Hay una ofensiva, digámoslo así, política del Partido Libertario, pero no tanto del Partido Libertario, que el Partido Libertario no existe. Yo no conozco un órgano, un grupo que opine en nombre del Partido Libertario. Es Otto Guevara, que es el dueño del partido. Eso no creo que estemos ofendiendo, que yo esté ofendiendo a nadie diciéndolo. Es un partido con dueño. Como cuando se dice que hay una universidad privada con dueño, sí, él fundó un partido y lo secuestró desde su fundación con más eficiencia que Otón Solís con el suyo. Pero el de Otón Solís es democrático, el de Otto Guevara no lo es, eso es otra cosa, pero bueno, no importa. El punto es que ahí está en la Asamblea Legislativa el Partido Libertario y Otto Guevara, entonces, en mi opinión, para lanzar una cortina de humo con respecto a otros asuntos que se están ventilando, que a él le son... Contra ese partido de él. Contra él y contra su partido, pues es una cortina de humo, básicamente, que él está lanzando para acallar el impacto informativo de lo que se está planteando en varios escenarios, en otros escenarios con respecto a él y a su partido. Normalmente, si él no lanzara esa cortina de humo, se estaría discutiendo con más énfasis ese aspecto, la corrupción en el Partido Libertario. Todo el mundo habla de corrupción en el gobierno, corrupción en los partidos que estuvieron en el gobierno antes, pero hay corrupción en el Partido Libertario. Y bueno, entonces resulta un poco difícil pues considerar el tema. Sin embargo, ya que se está planteando, hay una reacción. Ha habido incluso una propuesta de un ex precandidato de Liberación Nacional para que sea un referéndum el que resuelve el problema que se está diciendo que existe. Bueno, y una cosa que me parece a mí que los dados trucados están en la forma como están presentando las planillas. Ahí, tanto lo he visto en relación con varias instituciones y no hay una explicación clara por parte de los libertarios y de Otto Guevara de cómo es que funcionan esas planillas. Entonces lanzan la cortina de humo y para ellos no hay más resultado que ese. Me parece a mí que es muy importante el tema y que debe ser discutido con claridad y con responsabilidad por parte de todos. Bueno, es una necesidad nacional, digámoslo así. Discutir políticas de empleo, políticas de salario, políticas de todo, por supuesto que sí. Y en esta discusión que hay, o en estos escándalos que hay más bien alrededor del empleo en el sector público, a mí me parece que hay una distorsión en la forma como se presentan los datos, porque se presentan sobre salarios que son elevados, obviamente, pero son resultado de muchos años de trabajo, en el caso de los académicos, con años de investigación, con años de publicación, con muchos años que recalifican, digamos, la situación de cada uno de ellos. Y no se hacen las comparaciones sobre los salarios base. Porque a mí me parece que aquí, si se quiere hacer justamente una comparación, debiera ser sobre salarios base. Y obviamente ahí puede haber siempre una distancia, no muy grande, pero la puede haber entre el sector público y el sector privado. Tanto así que a escala nacional también, cuando se discuten salarios, en la Comisión Nacional de Salarios se discuten los salarios de los empleados públicos por un lado, y aparte hay una discusión de salarios del sector privado, con lo cual está claro que hay una diferencia. Sí. Pero en realidad lo que debe compararse son salarios bases, no los salarios finales,
de los trabajadores. En eso la posición me pareció muy interesante lo que escribió el exministro Garnier, Sí. que él plantea que lo que podíamos discutir es eso que llaman los pluses. Sí, correcto. Y sí, yo estoy de acuerdo en que ahí puede haber un exceso. No, lo hay, pero apunta, es lo que vos decís, que los salarios bases son una cosa y esos pluses otra. Y creo ahí puede haber una revisión. Ahí. Porque incluso en Política Nacional de Salarios nunca se aumenta el salario base. ¿Me explico? El salario base es fijo. Lo que hay es un aumento al salario en general, al que ya recibió una persona. Vamos a ponerlo así para quienes nos oyen y nos ven. Si hoy el gobierno estableciera un 1% de aumento al salario, es al salario bruto, al que estamos recibiendo nosotros, pero no al salario base. ¿Me explico? Sí, yo me he perdido en eso. Ahí no podía. Entonces, eso nunca ha querido ser tocado. Ajá. Entonces, se aumenta lo otro, porque aumentar el salario base yo creo que tiene más implicaciones en rebote hacia arriba que aumentar la otra parte. Sí. Lo de los pluses, sí, ahí, digamos, es discutible, obviamente, porque además esos pluses son diferenciados. No, eso es un aspecto que creo que debe tocarse. ¿Por qué diferenciado? Debería haber, como hubo en Alemania, ya no lo hay. En Alemania ya se volvió capitalismo salvaje, del más salvaje. Ahí los empresarios manejan el gobierno como... Hay un mito de Alemania, de la Alemania de hace 10 años y que ya ha muerto, ¿verdad? El empresariado alemán, ese es del más sórdido del mundo probablemente, pero la modalidad previa en Alemania era una convención colectiva global, más o menos, digamos. Sí. Y bueno, eso tal vez debería pensarse. Lo que pasa es que en este momento hay una especie de iniciativa general de tratar de destruir las conquistas de los trabajadores de cualquier tipo. Eso no hay que negarlo. Sí. Hay unas que son indestructibles, digámoslo así, que son las que están establecidas en la Constitución y en la ley del Código de Trabajo, digamos, que reproduce lo de la Constitución. Las garantías sociales, Sí. jornadas máximas, salarios mínimos, vacaciones, prestaciones, una gran cantidad de cosas que están ahí establecidas. Eso no va a ser variable, salvo que alguien quiera meterse a discutir eso, que es otra cosa. Pero eso no está en discusión ahora. Lo que hay en posibilidad de discutir es lo que llaman una ley de empleo público, Sí. que es uniformar, digamos, toda la administración pública en unas solas categorías de empleo, donde a cada puesto en una institución sea similar al de las otras instituciones y tengan un salario equivalente, y no que una secretaria de una institución en igual rango, secretaria 1, 2, 3, Exacto. gane diferente No, al eso es secretario. En ese sentido, yo creo que se puede avanzar y debe avanzarse en esa dirección, pero tiene que haber una ley redactada alrededor de la cual se pueda discutir, porque ahora lo que hay es una cortina de humo alrededor de eso. Hay una discusión sobre eso, pero no hay nada concreto en que la gente pueda tener de referente para saber qué es lo que se quiere restringir, si se trata de restringir, o de mejorar, si se trata de mejorar. Pero ahí no hay nada de eso. Entonces, en la propuesta de este candidato liberacionista que mencionabas, está convocando a la posibilidad de un referéndum para discutir esa ley de empleo público, pero tiene que estar la ley de empleo público. Tiene que haber, sí, claro, la ley tendría que ser el texto de la consulta. Exactamente, si Claro. estamos de acuerdo o no con la ley. Pero es una consulta que no cabe, esto es interesante señalarlo, este año ni principios del próximo, porque el referéndum, de acuerdo a la ley del referéndum, no se puede convocar 6 meses antes de una elección, ya estamos en vísperas de la elección de alcaldes en febrero, ni 6 meses después. Bueno. O sea que ese referéndum posible sobre la ley de empleo público solo podría ser a plazo de un año, digamos agosto del próximo año, pero si eso fuera posible... Pero, permíteme una pregunta, ahora que me sacaste de una nube con eso, ¿quiere decir que
un referéndum no se puede convocar para la mitad del tiempo, porque no puede ser ni 6 meses antes ni 6 meses después de las de alcaldes. Sí, de una elección. Y ni 6, entonces, ni 6 meses antes de la cada otra. 4 años Sí. hay 2 años que no se... Sí, claro. Eso es un truco que yo se lo atribuyo a un diputado en particular, pero no voy a decir el nombre, para que se olvide lo más pronto posible de él, pero la gente se olvide de él, pero yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo el referéndum en la Asamblea Legislativa, fue el más empeñoso, a pesar de que parecía ser uno de los que lo apoyaban el referéndum, el más empeñado en ponerle al referéndum restricciones de tal manera que lo hizo casi inaccesible. Esa fue mi impresión después. Sí, claro. Pero si uno sabe, digamos, que 6 meses antes y 6 meses después de una elección, aquí, digamos, es que se nos mete la elección sándwich, sí, claro. Esta de las elecciones de alcaldes y municipios y regidores y todo eso, pero digamos, si esa no existiera, quedan literalmente, digamos, 3 años donde se pueden hacer referéndums. 2. O 2 años. 2, porque... Sí. Entonces, en un país que no practica el referéndum, a pesar de que tenemos la ley, ¿verdad? De ahí habría que empezar a desarrollar una cultura para en esos 2 años hacer varios referéndums de un solo tiro. Y desarrollar entonces una consulta ciudadana cada 2, cada 3 meses de referéndum sobre grandes temas nacionales que pueden ir discutidos. La prueba de que el referéndum los políticos costarricenses tenían desconfianza es que, teniendo un ejemplo como el de California, que normalmente cuando hay elección legislativa, elección presidencial en California, se cuelan en diversas ¿cierto? Referéndum. Hacen la consulta sí, en la misma elección. Pues claro, se aprovecha toda la parafernalias sobre la tenencia de perros, sobre el agua, sobre... Más bien deberíamos avanzar, ahora que decís eso, realmente a una modificación de la ley del referéndum para que en el proceso electoral mismo se puedan incluir preguntas de referéndum. Claro, que se pueda incluir un número, digamos, incluso limitado. No pueden poner 25, pero por ejemplo, otra cosa es esta, el referéndum no puede... Solucionaría costos incluso. Claro, podría haber un referéndum, dependiendo de cómo se ve el asunto, que fuera solo de interés para una provincia. Sí, también. Porque las elecciones tienen el carácter provincial y hasta cantonal. Exacto. Cuando la gente vota en un cantón, solo le interesa a ellos. Claro. En una provincia solo les interesa a ellos y nacionalmente a todos. Sí, pero bueno, yo recuerdo, yo siempre me quejé de que justamente ese diputado que tenía una reputación de ser un gran abogado, se entretenía en hablar bellezas del referéndum, pero ponerle cuñas de palos en las ruedas. Entonces, bueno, no hay. Pero sí, esto del empleo, me parece a mí que, tal y como, es que me aclaraste mucho, ahora cuando hablábamos de esto fuera del micrófono, que, claro, el referéndum solo se podría plantear teniendo el texto de la ley. El texto de la ley. Y bueno, ahí sí, muy bien. La verdad es que si el referéndum existe, debería usarse. Lo de Suiza a mí me resulta muy simpático porque de cada rato lo hacen. Hicieron en Suiza, y tal vez vos conocés mejor esa experiencia que yo, un referéndum sobre una carretera europea que iba a pasar. Y entonces, un condado, no sé cómo se llaman los... cantones. Un cantón en Suiza, hicieron un referéndum sobre si podía cruzar el cantón o no, y dijeron que no, entonces lo rodearon. Sí, claro. Por referéndum. Pero hasta eso se discute. Sí, claro. No impidieron la hechura de la carretera, pero no la pasaron por ese cantón, le dieron vuelta. A esos choferes españoles tan malos que los hagan pasar por otro lado. Sí. No, es cierto, bueno, tal vez puede haber abusos. En California yo recuerdo es cierto. pero hubo un referéndum muy importante sobre ¿cómo se llaman esos alimentos modificados? Transgénicos. No recuerdo el resultado, pero ahí se planteó. Y bueno, me parece bien. Aquí en Costa Rica ha habido decisiones municipales sobre el punto, pero incluso casi estoy seguro de que en la mayor parte de los casos habrían sido ratificadas por
votación. Pienso. Aquí lo curioso es que la ley del referéndum, a la cual se le da un alto nivel, porque eleva, digamos, la democracia a un nivel de participación muchísimo más directa, que hace que los ciudadanos puedan convertirse en diputados directos cuando votan en un referéndum, ¿verdad? Y no se fortalece. Y el propio organismo, el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el encargado, digamos, de impulsar y fortalecer eso, poco le importa eso. No, pero el tribunal es el cancerbero del sistema, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos ilusiones? Imagínense un tribunal electoral en cualquier régimen. Sí, estamos de acuerdo. No. Toda la ley electoral está hecha en función de lo que hay que mantener. De lo que hay que mantener y de los intereses que se mueven alrededor de eso. Por eso a veces uno cae, ¿qué digo yo?, en el pesimismo de pensar que no hay soluciones constitucionales mientras no se dé un rompimiento constitucional. Es decir, la única manera para hacer constituciones verdaderas. Cuando se rompe el vaso que se cae al suelo, se compra uno nuevo. Bueno, entonces no se puede remendar uno que... En todo caso, bueno, eso es parte del... Tal vez la historia está más cerca del fin de lo que uno piensa, entonces se viene otro género de pesimismo, ¿no? No, pero volviendo al problema del referéndum del empleo, si fuera así, sería el momento para que quienes están atacando a las instituciones del Estado propongan una ley concreta y esa ley en concreto, si la quieren llevar al referéndum, se discuta ampliamente, no solo en la Asamblea Legislativa, sino con todos los sectores de la sociedad durante un año hasta la posibilidad de que el referéndum pueda ser... Pero que esa ley no la redacten los porteadores, ¿verdad? Ni sus representantes. Ni sus representantes. Los del libertario. No, es serio. Bueno, esos son los problemas. Yo estaba pensando sobre cómo es que la historia se va... Hay en España un grupo científico que está tratando de demostrar, ellos no es que tratan, sino que están descubriendo indicios de que un homínido inteligente, un pariente nuestro, sí, pariente nuestro, antiguo, es anterior al de África. Ajá. Pero se trata finalmente de ese que le llaman el devoniano, que es uno que también se encontró en los Urales. Es pequeñito de paso. No recuerdo esa parte, sí. Pero el punto está en que... Es casi un pigmeo, me parece, como lo pintan. De acuerdo con los estudios que han hecho en Alemania... Con respecto a los pigmeos. Forma parte... Porque después nos reclaman. En nuestro ADN solo hay 1,5% de ese, del devoniano. De manera que el mayoritario sigue siendo el de África, pero el devoniano pareciera ser anterior. Bueno, ¿eso qué importancia tiene? Pues sí, eso demuestra, una vez más, que ninguna conclusión de esas que hacemos desde el punto de vista de la ciencia, del arte, de las ciencias sociales, de la revelación, nunca hay nada establecido, ¿verdad? Pero sobre eso que hablas de África, esos hallazgos antropológicos y arqueológicos de antiguos hombres del mundo, alrededor del mediados del siglo pasado, 1946, por ahí empezaron a descubrir esos hombres antiguos. Primero ahí en la cercanía del Nilo, después fueron bajando y metiéndose en el África y fueron entrando más al África. Y ahí se ha logrado demostrar que esos hombres antiguos, o los restos de esos hombres antiguos, hoy tienen casi entre 5,5 millones de años y hasta 8 millones, dicen algunos, ¿verdad? Para atrás. Sí, es una cosa extraordinaria. Es decir, si ahí fue la cuna de la civilización en términos de lo que hoy encontramos como restos más antiguos, que provoca en aquellos años una revolución antropológica porque había la idea etnocentrista europea, ¿verdad?, de que era en Europa y donde había surgido todo eso, y provoca también un antirracismo blanco, que había un racismo blanco de eso. La existencia de hombres antiguos en África provoca una revolución en ese sentido. Lo que sí yo no tengo claro, sino que no he leído con curiosidad sobre esto, es si esos rasgos antropológicos antiguos son de negros actuales. Bueno, no. Porque esa parte, digamos, no está como bien definida, porque al final todos vendríamos de los negros. Bueno, es que desde ese punto de vista origen. Ahora existe ya hay una buena... Por la mitocondria. Buena evidencia de que hay,
el hombre africano y dos homínidos europeos son los que nos dan lo que tenemos. Lo actual. Pero hablar en ese momento de características que son propias de una de las razas actuales, por así decirlo, no tiene sentido. Porque no, por eso. Yo lo que pienso es que es tan largo el proceso que igual pudo haber, si hubiera comenzado en Asia, el resultado habría sido más o menos el mismo. La capacidad, por cierto, es que fíjese usted que hay una etapa de la civilización, no estamos hablando de tiempos tan antiguos, que es simplemente la etapa del ser humano cazador y recolector. ¿Por qué se caracteriza esa etapa principalmente? Porque hay que chancletear. Sí, claro. La gente tiene que moverse para cazar y para... Y la caza y el movimiento de los seres humanos de aquella época se hacía en función también del proceso migratorio de los animales. Por eso es que migran. No, claro. Pues, porque la naturaleza los obligaba a moverse. Un grupo que caminara 200 metros diarios tenía posibilidades de llegar al confín del mundo en un tiempo imaginable. No, y es importante eso que decís, 200 metros diarios, a veces menos. Sí. Porque eso era lo que se caminaba en aquella época. Los bantúes... Porque todavía tenían el pie un poco... doblaba al estilo de los por monos, supuesto, un montón de todas cosas, esas y no había limitaciones. caminos, ni no había nada de eso. Claro. Había que bordear ríos. Había que irse a los árboles. Además. Pero además, bueno, luego viene la etapa en que ya se inventa la agricultura y la cría de animales en cautiverio, y entonces más bien el proceso es el de asentarse, es decir, andar en muchos lugares primero, durante milenios, ya después es estar en un solo lugar. Se calcula que esa sedentarización se produjo hace 40.000 años, es decir, durante 5 millones anduvimos caminando. Bueno, entonces ahora, de años. dándole vuelta al asunto como se presenta ahora con la globalización, ya no es el estar en un solo lugar, sino con los avances tecnológicos, es estar en todas partes al mismo tiempo. Sí, claro. Eso es lo que en realidad nosotros creemos que estamos haciendo. Volviendo a esa imagen tuya de los cazadores y recolectores antiguos, en el caso de los recolectores anteriores a los cazadores, porque los de la caza requerían elaborar armas, pero los recolectores eran nada más coger las cosas que estaban allí. Es gente que aún en su época más antigua, y por más primitivos que los queramos imaginar y pensar, era gente que fue desarrollando un conocimiento de la naturaleza para saber qué podían comer, qué les era beneficioso, qué les era perjudicial, etcétera. Es decir, fueron desarrollando un conocimiento científico de la época que también lo fueron transmitiendo. Porque me imagino que muchos científicos morían envenenados. Por supuesto, le pasaba lo de Blancanieves. Bueno, dicen que hay que aterrizarlo, ¿no? Exactamente.